Muy buenos días, el tema de hoy es detractores. Vamos al libro de 1 Pedro capítulo 2, 15 al 16. Porque está la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Detractores. Encontramos aquí en la palabra que usted y yo no somos quienes para defendernos delante de los detractores. De pronto usted está rodeado de personas ignorantes, pero también de personas orgullosas, de personas prepotentes, altivas, personas que murmuran, critican, hablan mal de usted, pero de pronto también será que ha dado motivos. Si no ha dado motivos, porque se angustia, porque se desespera, porque muchos dicen, voy a hacerle lo mismo, voy a darle de su propia medicina. Y es precisamente porque no confían de Dios, no están pendientes de lo que la palabra de Dios dice. Él es nuestro defensor, Él es quien nos defiende a usted de mí. Pero si usted todavía se mueve en sus emociones, le irrita porque hablan, lo critican, hablan mal de usted, de pronto han murmurado de usted, lo han difamado, han dicho cosas indebidas suyas, pero como que usted, con esta no me voy a quedar. Voy a esperar la oportunidad y le voy a hacer unas cuantas. Espero que me la encuentre. Le voy a decir unas cuantas cosas de las que yo he visto y lo he escuchado y la he hablado y he orado. Bueno, muchas cosas que el enemigo le vende a la persona en su corazón y en su mente. Pero mire que aquí dice la palabra, porque está la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Callar. Es que usted y yo no debemos enfrentarnos y es callar la ignorancia de ellos, porque muchos buscan cómo irritarnos, cómo sacarnos el bloque, cómo sacar ese viejo hombre y como que resucitarlo para que usted se enfrente en osadía, en palabras, aún de pronto en golpes, en actitudes, en gestos, en acciones y en decisiones. Pero debemos callar la ignorancia de los demás, pero es cuando usted y yo hacemos todo en el Señor. Por eso es tan importante que usted y yo no podemos salir de nuestros hogares sin haber salido cubiertos de la oración. Es importante que entremos primeramente en la madrugada, orar, cubriendo nuestras vidas y nuestros familiares con la oración, pero también confesando y declarando la palabra de Dios. ¿Qué palabra le dio a usted el Señor el día de hoy? ¿Será que se le quedó tiempo de orar o está, como muchos, con los afanes de este mundo? Y preciso se le atravesó uno en el tráfico, se le atravesó uno en el trabajo, se le atravesó uno y es que mejor dicho le dijo unas cuantas y explotó. Y no es que usted es una persona cristiana, no es que usted es una persona que ora, no es que usted le habla a otras personas de Dios, es que le dice que busque de Dios, es que vamos a pedir que Dios nos guíe y nos oriente, pero lastimosamente sus hechos hablan totalmente todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque usted se fija más en los detractores. Pero es que yo cuánto le he ayudado, pero es que no ve cómo le colaboro, pero es que no ve cómo me quemo las pestañas ayudándole en esto y en lo otro, pero claro, viene y se me enfrenta a mí, pero fuera de eso habla mal de mí. Bueno, muchas cosas que empieza a obrar y actuar el enemigo a través de usted. Pero si usted y yo nos enfrentamos, realmente no estamos en Dios. No estamos dependiendo del Señor, no estamos obrando acorde a la voluntad del Señor, sino obrando acorde a nuestras emociones y pensamientos. Como dicen algunos, es que yo soy cristiano pero no soy bobo. ¿Dónde dice eso en la palabra? ¿Cuándo Jesús lo dijo? ¿Cuándo el Señor lo habló? Si el Señor Jesús es nuestra mayor defensa, Él mismo lo puede hacer. Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, usted y yo andamos en libertad en Cristo Jesús. Pero no eso no significa que podamos hacer lo que queramos y podamos tratar mal a las otras personas, aún a los detractores. El que pelea la buena batalla es el Señor. Pero si le permitimos que Él vaya delante nuestro, Él mismo nos defenderá contra cualquier circunstancia, situación que estemos enfrentando o que estemos pasando. Él mismo lo hará porque Él defiende a sus escogidos. Sus escogidos son los que realmente dependen de Él y buscan a todo momento a defender de Él. Pero mire cómo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, a este hombre, ese siervo, el Dios Altísimo, lo criticaron y lo criticaron severamente. ¿Quiénes? Los religiosos, los judíos, las personas por las cuales el Señor Jesús les hablaba la palabra y no les gustaba que los confrontara con la palabra, ya que estos religiosos lo confrontaban, pero Él nunca se defendió, sino que continuó haciendo el bien como Él
venía a dar el reino de Dios, a traer el reino del Señor, pero también a demostrar su humildad, su mansedumbre. Y esa mansedumbre que la pudo reflejar y mostrar a través de sus hechos, palabras y acciones, así como lo habla en el libro de Hechos 10:38. En el cual el Señor nos dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire que el Señor Jesús no se enfrascó en una discusión para pelear contra los líderes religiosos. Inclusive él hacía buenas obras. Inclusive muchos lo criticaban por las buenas obras. Muchos lo criticaban porque hacía las buenas obras en el día de reposo. Pero ¿por qué no lo podía hacer? Pero no lo debía hacer, porque ellos se guiaban mucho por la ley mosaica, la ley que habían recibido. ¿Cuántas veces usted ha sido criticado por usted porque hace esto, porque hace lo otro? Pero no sé. La función que nos dejó el Señor Jesús está como lo leímos aquí en la palabra. Dice que el Señor fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Pero él anduvo fue haciendo que bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Venga, oremos por ellos. Llevémoslo a la oración. Si pronto a usted le carga, le angustia porque lo que dijo, cómo lo habló, cómo lo trató, o lo que hablaron de usted, llévelo a la oración. Dígale al Señor que usted no recibe ni acepta esas ataduras, esas palabras, pero que usted necesita tener paz. Y la paz solamente la puede dar el Espíritu de Dios a través de la oración. Pero vaya y siga haciendo la obra, el propósito por el cual el Señor lo llamó a usted. A orar por los enfermos, a orar por los paralíticos, los ciegos, los cojos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, pero también a predicar y a llevar la palabra del Señor, pero también a hacer testimonio. Ese testimonio en el cual se ve reflejado en cómo usted y yo obramos a través de otras personas, cómo nos ven los demás, cómo lo ven a usted, cómo lo ven un hombre o una mujer de testimonio, un hombre o una mujer de llamado, de propósito, y cómo realmente el Espíritu de Dios está en usted. Es lo que el Señor viene a hablarnos a usted y a mí, pero en la dependencia del Señor. Una dependencia en la cual el Señor quiere que lo hagamos en la dirección del Espíritu Santo, como lo habla en 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién ha aprendido usted? ¿De los que hablan mal de usted? ¿De los que lo tratan mal? ¿De los que murmuran, lo critican? ¿De los detractores? ¿O aprendió realmente del Maestro? De nuestro Señor Jesucristo, un hombre manso y humilde. La palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías que fue llevado como oveja al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ese era nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Los mismos que lo crucificaron eran los mismos que él sanó, los mismos que le dio libertad, los mismos que le habló de la palabra. Ellos mismos decían: crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Usted y a mí nos pueden crucificar, claro, porque es que le servimos al Señor, porque hemos cambiado, porque ya no somos lo mismo, porque ya no murmuramos, ya no criticamos, no hablamos mal. Al contrario, oramos por personas tan necesitadas. Mire que vivimos en un mundo tan necesitado de Dios, que por eso es que se levantan los detractores, para que usted y yo nos unamos a ellos y entremos en esa sobra, en esa incertidumbre, esa amargura, ese dolor en la cual ellos viven también. Pero el Señor no nos ha llamado a eso, a usted y a mí. Nos ha llamado a marcar la diferencia, no ser detractores, al contrario, a orar, a pagar mal por bien, a orar por ellos, a pedirle al Señor que sane el corazón, porque de pronto hay cosas, hay heridas, las cuales ellos vivieron, pasaron, estuvieron pasando o de pronto están en esa situación, circunstancia, pero a usted y a mí nos corresponde es clamar y pedirle al Señor que obre en ellos. Pero que a mí no me afecte, que a mí no me cargue, que no me llene de mi angustia, no me llene de zozobra, no me llene de incertidumbre. Si todavía a usted los detractores le afectan, es porque todavía hay algo en su vida, en su corazón, que todavía le molesta. Así como dice la palabra, de pronto hay una raíz de amargura que de pronto estorbe hacia los otros que realmente quieran conocer del Señor. Y esa raíz de amargura salga en un momento dado en el cual explote y salga ese viejo hombre. Por eso el Señor hoy nos habla sobre los detractores. Por eso usted y yo, que no debemos ponerles cuidado a esos detractores. ¿Usted se imagina si el Señor Jesús se hubiera puesto a ponerles cuidado a los detractores que él tenía? A todos los religiosos que lo seguían a él, lo murmuraban y criticaban donde el Señor predicaba. Allá estaban a ver qué era lo que iba a hablar el Señor, para ver cómo lo criticaban, cómo juzgaban al Señor Jesús. Pero no se enfrascó en eso. Él se enfrascó, como siempre lo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Pero hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo hagamos callar esas voces de detractores con nuestros actos, hechos y acciones en la palabra de Dios y dirigidos por el Espíritu de Dios.